Es tan amplia que no solo se refiere a la responsabilidad civil, sino también, y aquí está el miedo de todos, a la responsabilidad penal y disciplinaria. Fíjese, en Estados Unidos, los abogados llegan a esperar en las puertas de las clínicas, o sea, en las salas de urgencia, y les están preguntando a los pacientes si es que han tenido algún problema, si es que ha habido, le ha dolido alguna intervención. O sea, están realmente el sector de los abogados detrás de nosotros, ¿no? Y si la paciente ya dice que sí, en Estados Unidos ya se inicia la demanda contra el profesional. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que conocer lo que es la responsabilidad profesional. Y al hablar de la responsabilidad profesional, tenemos que saber que tenemos una responsabilidad penal, civil, laboral, ética y moral. La responsabilidad penal, que es pues con privación de libertad, ¿no? O sea que hay que conocerla bien. La responsabilidad civil, en la cual tenemos que indemnizar al paciente. La responsabilidad laboral con la sanción administrativa, la responsabilidad administrativa con multas, en este caso, que puede ser desde el ministerio, y la responsabilidad ética, que ya está en relación con el colegio médico, y por último, la propia de cada uno, la responsabilidad moral, que está en relación a la conciencia. Siguiente. ¿Qué es la responsabilidad civil? Entonces, deriva de la obligación de reparar económicamente los daños ocasionados a la paciente. En casos de mala praxis, en caso de que haya daño a la paciente, si es que ésta tiene algún daño, entonces nosotros económicamente tenemos que resarcir ese daño, ¿no? La responsabilidad penal surge del interés del Estado y de los particulares interesados en sostener la armonía jurídica y el orden público, por lo que las sanciones, las penas, son las que impone el Código Penal. Y en esto ya incluye, ¿no?, lo que es la prisión, reclusión, la multa e inclusive inhabilitación de nuestro ejercicio profesional. Y la administrativa, que ya van sanciones más que todo con el ministerio. Siguiente. Entonces, para esto tenemos que conocer bien qué es el acto médico. Es toda clase de intervención o examen con fines diagnósticos, profilácticos, terapéuticos o de rehabilitación llegados a cabo por un médico o bajo su responsabilidad, ¿no? Todo esto incluye lo que es un acto médico. Entonces, aquí ya viene lo que es la culpa médica. Dentro de la culpa médica puede estar lo que está el dolo, la culpa o un caso fortuito. Cuando hay dolo, cuando hay una intención deliberada, es decir, cuando la previsión del resultado como seguro no detiene al autor. Por ejemplo, cuando se hace un aborto, ¿no? Cuando hay un certificado falso. Entonces, esta responsabilidad es plena y se caracteriza como dolo, ¿no? Entonces, tú sabes que estás haciendo algo malo, pero lo estás haciendo, entonces ya es con dolo. Culpa. Falta necesariamente la intención de dañar. Entonces aquí ya falta necesariamente la intención de dañar. O sea, no hay la intención de dañar, ¿no? Pero hay una negligencia, una desidia, impericia, falta de precaución o de diligencia, descuido o imprudencia que produce un perjuicio a otro o que frustra el incumplimiento de una obligación y debe ser imputada a quien la causa, ¿no? Entonces, enseguida vamos a dar muchos ejemplos. Pero esto es por falta de cuidado, sabiendo que le puede pasar algo a la paciente, ¿no? Y un caso fortuito. Entonces, los hechos son extraños al hombre, ocurren al azar, es decir, una consecuencia extraordinaria o excepcional de la acción. Siguiente. Entrando en lo que es la responsabilidad penal, de acuerdo al derecho penal, constituye una forma de responsabilidad culposa, cuando se cause daño sin existir la intención de producirlo y comprende cuatro formas. Y aquí vamos a conocer lo que es la impericia, la negligencia, la imprudencia, inobservancia a reglamentos. Siguiente. Entonces, vamos a empezar con lo que es la impericia. ¿Qué es la impericia? Es la ignorancia inexcusable. Actuación profesional con ineptitud técnica y física.
la falta de actualización sobre los avances de la ciencia médica, es la carencia de conocimientos mínimos o básicos necesarios para el correcto desempeño de una función profesional. Entonces, acá lo que se tiene que quedar claro es que es la falta de conocimientos, ¿no? O es que el médico no se está actualizando y va a hacer un acto malo con su paciente justamente por impericia. Siguiente. Entonces, aquí entonces, tenemos lo que, volvemos a decir, lo que es la impericia, la falta de pericia. Pericia es sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en todo lo que hacemos en base a los conocimientos, ¿no? Entonces, la impericia puede ser de origen, de olvido, de práctica, ¿no? Y de cirugía. Ejemplo, impericia de origen, o sea, nunca lo conoció, no sabía el tema, pero lo hace. Entonces, es una impericia de origen. Impericia de olvido, lo aprendió, lo aplicó, pero se olvidó, ¿no? Entonces, a veces un médico que no se actualiza puede olvidar procedimientos y es una impericia de olvido. La impericia de práctica solo sabe la teoría, no referencia de pacientes a hospitales de complejidad de amerita la patología del paciente. O sea, solamente sabe la teoría, pero no la práctica, ¿no? Impericia y terapéuticas peligrosas. El uso de terapéuticas peligrosas en alguna afección requiere la adecuada preparación del profesional. Fíjense que todo es relacionado a la experiencia. Impericia en cirugía, la muerte del paciente o la existencia de secuelas de diversos tipos son causa de responsabilidad médica. Ejemplo, una intervención quirúrgica en emergencia, pero que no sea emergencia, que tú operes como una emergencia, pero podías haber hecho más estudios, más laboratorios, entonces es también una impericia. Entonces, cirugía que no sea de la especialidad, cuando puedas operar, por ejemplo, los cirujanos que están haciendo, por ejemplo, alto de cirugía estética, ¿no? Que no es su especialidad. Entonces están entrando en lo que es impericia, ¿no? Exámenes realizados sin tener la acreditación de vida. Por ejemplo, hay ecografistas, hay anestesistas que están haciendo ameos legrados, procedimientos odontológicos especializados, ¿no? Siguiente. ¿Qué es negligencia? Entonces, la negligencia ya es la omisión inexcusable, o sea, omites procedimientos. Al actuar profesional con descuido y desatención, se entiende como la falta o carencia de atención puesta al servicio del acto médico. Se entiende como descuido, omisión, falta de aplicación o diligencia que provoca el origen del daño. Siguiente. Entonces, ¿qué es la negligencia? Hemos dicho que es un descuido, es una omisión al actual o postergar injustificadamente la realización de una acción de vida. Por ejemplo, en ginecología, en obstetricia, nosotros no podemos postergar las cirugías, principalmente en obstetricia, ¿verdad? Unos quistes torcidos que tenga la paciente, que nosotros injustificadamente vamos a postergar la cirugía, pues esto va a aumentar su expansión de la posible necrosis que pueda tener, entonces también una negligencia, ¿no? La imprudencia y la negligencia son caras de una misma moneda, descuido en el actuar, ¿no? Imprudencia y la negligencia, casi lo mismo, y por la imprudencia del actuar. La omisión consciente, descuido por la impericia o dejar de cumplir un acto en el que debe funcionalmente, en el deber funcional exigente. La negligencia médica, también conocida como mala praxis, error médico o daño médico, tiene como denominador el causar un daño a una persona en su salud, poniendo en riesgo su vida ya, o también puede acabar con ella, ¿no? Entonces, todo por un descuido, ¿no? La omisión por parte del médico de prestar propiamente los servicios a que está obligado en su relación profesional con su paciente, omisión que da como resultado cierto perjuicio a este. O también cuando el médico a través de un acto propio de su actividad y en relación causal y con culpa produce un daño determinado en la salud de un individuo. Ejemplos, no sujetar a la paciente en la camilla sabiendo que se puede lastimar, que se puede caer, entonces estás haciendo una imprudencia, una negligencia. Siguiente.
no atender una emergencia ante el llamado, o te vas a tomar un cafecito o vas a comer previamente a la emergencia, es una negligencia, ¿no? Y mucho peor si pasa algo. Por ejemplo, que llegue pacientes a emergencias. Lo que tenemos bastante en obstetricia. Llegan pacientes, pero tú dices, no, después no más voy a atender, no debe ser emergencia, y justo el bebé nace en la puerta del hospital y golpea la cabeza. Entonces es un problema serio, ¿ven? Entonces todo por una negligencia, por una omisión que estemos haciendo, ¿no? Entonces, en una oportunidad, hola, ¿me escuchan? Doctor, entrecortado se escuchaba. Ya, entonces, les decía, ¿no? Una paciente que ingresa a emergencias y dice, doctor, se me ha roto la fuente, estoy botando líquido, ¿no? Entonces, doctor, ¿me podría valorar? Y justamente yo llegando al hospital Los Andes, le digo, enseguida lo voy a atender, me cambio y vuelvo, ¿no? Al residente le digo, atenderla. Pero me daba mi tincazo y digo, no, a ver, pasa, señor, la atendemos. La valoro, le reviso, le hago el tacto vaginal y el cordón umbilical en vagina, ¿no? Entonces, y ese bebé se estaba apagando su latido, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si yo la valoraba una hora después o por lo menos unos 15, media hora después? Entonces ya no hubiera encontrado latido, ¿no? Entonces, fundamental actuar en los momentos que deben hacerlo. Siguiente. ¿Me escuchan bien, no? Chicos, ¿o está entrecortado? Patricia, Se le escucha, doctor. perfecto. Entonces, la imprudencia es la temeridad inexcusable. El actuar profesional con exceso de confianza, falta de previsión, precaución en la acción, es la carencia de moderación que concluye en una actitud temeraria que, como en los casos anteriormente citados, generalmente produce lesiones o muerte de la paciente. Al revés, ¿no? Cuando ya estamos muy confiados, decimos, no va a pasar, entonces estamos haciendo una imprudencia. Siguiente. Entonces, fíjense, obrar sin cautelar, actuar con ligereza, sin las adecuadas precauciones. Ejemplos, el anestesiólogo decide iniciar una nueva anestesia en una sala contigua, o sea, lo que llamamos las cirugías simultáneas, ¿no? Entonces, el anestesiólogo no puede realizar dos cirugías, o sea, aunque estén los dos quirófanos lado a lado, pero debe solo dedicarse a una cirugía. A veces, cuando tenemos full emergencia ya, por ejemplo, en el Hospital Los Andes, de ese caso que les digo, el cordón estaba afuera, el bebé se estaba muriendo, entonces hemos tenido que entrar a operar. Y me llega otra paciente con su manito, saliendo por vía vaginal, un transverso, y que también estaba con latido bajo. Entonces ahí teníamos que hacer nomás las simultáneas, ¿no? Pero son casos aislados en los que no queda de otra, pero no se tiene que hacer cirugías simultáneas, ¿no? Dejar gasa o instrumental en cavidad abdominal. Fíjense, ha habido un caso en el Hospital de Clínicas que
se le hace una cirugía, una histerectomía a la paciente en el Hospital de la Mujer. Entonces la paciente viene a las 2 semanas con el abdomen doloroso, distendido, y le dicen, no, de vos no, ya no hay nada, ya no tienes útero. Va al hospital de clínicas, le hacen rayos X y nos devuelven la paciente ya con la pinza viéndose ahí en la placa de rayos X. O sea, se han olvidado una pinza dentro, ¿no? Entonces, exceso de confianza, imprudencia. Siguiente. ¿Qué es la inobservancia de reglamentos? Es la culpa que surge de la actuación que, aunque prudente y diligente, está vedada por una norma jurídica. Esta forma de acción culposa se presenta cuando existe una exigencia, un orden verbal o escrita dispuesta con fines de prevención de un daño. Siguiente. Es decir, pues que la inobservancia de reglamentos en todos los hospitales tenemos nuestros reglamentos, ¿no? Nuestro manual de funciones, pero ¿y nosotros qué debemos cumplir? Entonces, al no seguir los pasos, entonces estamos haciendo una inobservancia a las normas, ¿no? Es la omisión, defecto e inconfección a la historia clínica. Nosotros tenemos pasos para hacer la historia clínica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un interno, un residente, pero hace actos que no estén autorizados, ¿no? Si solito hace un residente, entonces está dentro de su reglamento que él no puede tomar decisiones, ¿no? Entonces, también es una inobservancia a normas y reglamentos hospitalarios. Siguiente. Entonces, todo eso tiene que ver con la responsabilidad penal. Vamos a ver con lo que es la responsabilidad civil. La responsabilidad penal puede significar una pena de prisión, ¿no? Eso ya habíamos dicho claramente que es la penal. La responsabilidad civil suele constituir su ruina económica por la indemnización pecuniaria. Esto es el móvil del auge de las demandas contra médicos. Responsabilidad contractual, contractual, obligación o deber específico. Entonces, principalmente se hacen estas demandas, principalmente pues con el objetivo de obtener dinero de los médicos, ¿no? Entonces, eh, para, para tener un resarcimiento económico. Siguiente. Bueno, entonces, para no tener todos estos problemas, tenemos que saber, tener claro cuáles son los deberes del médico. Entonces, está hacer una buena historia clínica. Sabemos y han escuchado a todos los doctores decir durante sus 5 años, hagan buenas historias clínicas, que es el único respaldo que tenemos, ¿no? Entonces, si está escrito, entonces no nos van a poder hacer eh, eh, mm, culpas, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, tenemos que hacer a la asistencia al paciente, velar por su salud, ¿no? Tenemos que hacer un buen diagnóstico con un examen físico adecuado, con unos exámenes complementarios, de acuerdo a la gravedad, un tratamiento muy objetivo, derivar a otro paciente cuando ya no puedan tratarlo, derivar, porque todo esto, lo que se estoy diciendo, esta secuencia de pasos, se va a ver si en algún lugar ustedes han actuado mal, ¿no? Y el secreto profesional, ¿no? Siguiente. Los principales deberes del paciente. Está dado por una buena fe implícita en la relación, ¿no? La lealtad de la información. Tenemos que nosotros escribir todo lo que nos dice, porque ahí, si no nos dan datos completos, también podemos llegar a diagnósticos erróneos, ¿no? Y cumplir el plan terapéutico indicado por el médico. Siguiente. Entonces, la ley 3131, en la cual nos basamos del ejercicio profesional del 8 de agosto del 2005. Siguiente. Entonces, esto es muy básico para nuestras funciones como médicos. Siguiente. Entonces, ¿a quiénes va a regular esta ley? ¿No? Entonces, va a regular, la ley tiene por objeto regular el ejercicio profesional médico en Bolivia.
En su artículo 2 se aplicará el Sistema Nacional de Salud conformado por los sectores público, seguridad social, privado, sin fines de lucro y privado con fines de lucro, legalmente autorizados. Siguiente. Entonces aquí está, atrás. Ahí está el acto médico, toda intervención profesional del médico respaldado por protocolos y normativa vigente con calidad y calidez humana. Nosotros tenemos protocolos hospitalarios. Tenemos protocolos, por ejemplo, en el servicio de ginecología. Tenemos protocolos, por ejemplo, para un embarazo ectópico. Tenemos que pedir una serie de laboratorios que ya está protocolarizado. Si no pedimos, estamos omitiendo, ¿no? Eso es lo que les estoy orientando de la ley 3131. El Ministerio de Salud es el responsable de la supervisión y control del ejercicio profesional médico en coordinación con el Colegio Médico de Bolivia. Siguiente. El consentimiento expreso, de acuerdo al reglamento de la ley, se refiere a la voluntad o decisión del paciente de rechazar el tratamiento u hospitalización indicados por el médico tratante, registrado en la historia clínica y debidamente respaldado por la firma del paciente y su familiar o responsable legal. Entonces, si un paciente no quiere realizar el tratamiento o no quiere internarse, entonces debe firmar en la historia clínica y además con un testigo, en este caso, que puede ser su familiar o su acompañante. Siguiente. Siguiente. Entonces, la historia clínica, que es la base de todo esto, el expediente médico está constituido por un conjunto de la historia clínica y sus documentos relacionados con el caso que surjan por fuera del proceso asistencial. La historia clínica es el conjunto de documentos escritos e iconográficos generados durante cada proceso asistencial de la persona atendida. Para fines de atención, conciliación, arbitraje, proceso judicial u otros, el expediente clínico se organiza de la siguiente manera. Durante la hospitalización, la lista de documentos, secuencia de formularios, la historia clínica y después del ingreso. Entonces, en conclusión, les digo, entonces chicos, tienen que hacer una buena historia clínica, que es lo único que nos va a ayudar si es que estamos en problemas, ¿no? Entonces tenemos que escribir todo completo, porque cuando ya se está en un juicio y se dice, pero estaba o decía o algo, si no está escrito, ya no sirve. Si ya no está escrito en la historia clínica. Siguiente. ¿Cuáles son los derechos y deberes del médico? Entonces, tiene que tener un trato digno del paciente, de los familiares, de este y además de la comunidad. Trabajar en condiciones adecuadas para el desempeño de sus funciones, que se respete su criterio médico, diagnóstico y terapéutica y su libertad prescriptiva, así como su probable decisión de declinar la atención de algún paciente. Siempre tales aspectos se sustenten sobre las bases éticas y científicas y protocolos vigentes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que atender a toda paciente, pero también tenemos que saber encontrar nuestros límites para derivar a otro médico, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los deberes del médico? Cumplir con los principios éticos de la Declaración de Ginebra, aprobados en la Asociación Médica Mundial, colaborar con las autoridades del Sistema Nacional de Salud en epidemias, desastres y emergencias y respetar el conocimiento expreso del paciente cuando rechace el tratamiento o hospitalización que le hubiera indicado. Siguiente. Guiarse por protocolos oficiales cumpliendo con normas técnicas establecidas por el Ministerio del Área de Salud. Esto es fundamental, como les digo, ya nos tenemos que basar nosotros solamente ya en nuestros protocolos, ¿no? En caso de urgencia, ningún médico, centro de salud, hospital o clínica podrá negar su atención básica. Entonces, hay leyes, hay también una sanción penal cuando alguien no quiere atender pacientes.
Entonces entra en culpabilidad penal. Brindar atención cuando una persona se encuentra en peligro inminente de muerte, aún sin el consentimiento expreso. Entonces podemos asistir a la paciente, inclusive cuando no tenga el consentimiento, ¿no? Informar a la paciente o responsables legales con anterioridad a su intervención sobre los riesgos que puede implicar el acto médico. Es fundamental, chicos, tener consentimientos. Consentimientos. Ustedes no pueden realizar ninguna intervención si no tienen un consentimiento informado, firmado por el paciente y sus familiares. Siguiente. Derechos y deberes del paciente. La confidencialidad. Nosotros tenemos que tener secreto médico, recibir información adecuada y oportuna. Tenemos que explicarles bien, ¿no?, sobre su patología, la conducta que vamos a tomar. Y además la libre elección de su médico de acuerdo a su disponibilidad institucional. Siguiente. Todo paciente tiene derecho a un trato digno, respetuoso de su médico, cumplir oportuna y disciplinariamente las prescripciones, indicaciones médicas, comunicar de manera veraz y completa sus antecedentes de salud personales y familiares. O sea, todo tiene que ser fidedigna la información. Siguiente. Bueno, entrando a lo que ya son los medicamentos y lo que llamamos los medicamentos esenciales, son pues medicamentos que satisfacen las necesidades primarias de la población. Pero para su elección necesitan los pilares fundamentales. Entonces, nosotros como hospitales y principalmente de primer nivel, tenemos los medicamentos esenciales en los cuales se va a elegir en base a estos cuatro parámetros: la eficacia, la seguridad, costo-efectividad y la necesidad de la salud pública. Siguiente. Medicamentos que faltan y que son esenciales en nuestro sistema de salud. Siguiente. Todo está en base a nuestro manual de aplicaciones y prestaciones, que ahí están, ¿no?, todos los medicamentos esenciales con el cual nos basamos en todos los hospitales. Y en los de, por ejemplo, los de tercer nivel, también de acuerdo a especialidad. Siguiente. Entonces, ya para finalizar, tenemos que hablar sobre la receta médica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe tener una receta médica? Debe tener el encabezado, ¿no?, en el que se suscribe el nombre y el apellido de la institución en la que va a recibir, la dirección y el teléfono del consultorio, el número de la matrícula, la suscripción, que es el modo de preparación del medicamento, la dosis, la posología, la unidad de medida. Tenemos que decir en forma clara si son ml, si son miligramos, ¿no?, la frecuencia, el intervalo de dosis, la vía de administración fundamental, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los principales elementos? Entonces, en la receta se debe incluir la individualización del médico con su nombre, su número de matrícula del médico, la dirección del médico, y además que debe estar con su firma, ¿no? También debe estar el nombre y la dirección del paciente. Ambos son necesarios para apresurar el manejo de la receta y evitar posible confusión con medicamentos destinados a otra persona, ¿no? Para que no haya confusión, debe estar el nombre completo del paciente y además del médico. Por ejemplo, ahora en la norma actual, cuando vamos a recetar el misoprostol, debe estar el nombre completo de la paciente, ¿no?, con sus datos del paciente y además del médico. Siguiente.
La inscripción ¿qué es la inscripción? Es el cuerpo de la receta y contiene el nombre y la dosis del fármaco deseado. El fármaco que se prescribe por sus nombres oficiales. Generalmente utilizamos el nombre genérico, ¿no? No así tanto el comercial. Cuando se desea escribir dos o más fármacos en la misma prescripción, el nombre y la cantidad de cada una se colocan juntos en una región separada directamente por debajo del anterior, ¿no? O sea, tenemos que tener un orden de- del primer medicamento con sus dosis, su intervalo y abajo el siguiente medicamento. Siguiente. La suscripción que habíamos dicho, ¿cómo va a preparar el medicamento? Principalmente esto en suspensiones, ¿no? La dosis, la posnología del medicamento. Entonces, no tenemos que, en lo posible, no utilizar abreviaturas, no tenemos que escribir claro cuánto es la dosis de que debe recibir y además la frecuencia y intervalos entre las dosis. Tenemos que poner exactamente cada 8 horas, cada 12 horas o inclusive mejores para las pacientitas colocar, por ejemplo, 9 de la mañana, 9 de la noche, ¿no? Cada 12 horas, ¿no? Y lógicamente que evitar explosiones, tómase a necesidad o según los síntomas, eso no debe existir. Siguiente. Y para finalizar, entonces colocar la fecha de la revisión y además la próxima consulta para hacer un seguimiento de la paciente y el tratamiento, ¿no? Y tenemos que firmar y sellar nuestra receta. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces es un tema un poquito árido, pero como les decía al inicio, ¿no? Es fundamental que ustedes conozcan las diferentes definiciones que hemos hablado para no entrar en problemas legales, ¿no? No sé si hay alguna duda, pregunta, chicos. Bueno, muchas gracias por su atención, chicos, y nos estamos viendo la siguiente clase, o ya parcial. Gracias, chicos. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.